asistencia al necesario. Pero entre nosotros está ocurriendo algo que ha sido denunciado, y es que la conciencia del personal de salud le manda a asistir, por ejemplo, a niños que han sido producto de un aborto, pero que podrían continuar viviendo porque están ya cerca de la etapa de la viabilidad y con asistencia podrían continuar, y la orden ha sido de no prestarles asistencia, digamos, de dejar que se extinguieran sin la asistencia que les resulta imprescindible. Ahí tenemos un choque en el sentido de una norma moral que manda hacer y de una norma jurídica que manda no hacer. Bueno, ¿qué significa entonces la objeción? La palabra objeción significa que hay algo que está puesto ahí delante, ¿no? Es una palabra latina. Significa que delante está puesto algo que impide avanzar. ¿Y por qué decimos que es una objeción de conciencia? ¿Por qué? Porque este acto de la razón le pone a la razón que lo notifica del mandato jurídico, le pone delante algo que le impide pasar directamente a la acción. Es decir, antes que la voluntad decida qué va a hacer, la razón le da a la persona dos direcciones opuestas: la que le manda la norma jurídica y la dirección que le impera el mandato ético. Esto bloquea la acción. ¿Por qué? Porque la voluntad tiene un tironeo en dos direcciones opuestas. Pensemos como un carro que tiene dos burros, uno que lo tira para un extremo izquierdo y el otro que lo tira para el extremo derecho. Ese carro no puede avanzar. Si la objeción de conciencia la pone a la voluntad humana en un bloqueo, porque mientras subsistan estas dos normas en conflicto, hay un choque allí que no da paso, que no resuelve qué es lo que le va a decir la razón a la voluntad que debe hacer. La mirada jurídica a este problema de la objeción de conciencia es un paso de realismo. Históricamente ha surgido a fines del siglo XIX en un marco en donde el mundo del derecho pensaba que el ordenamiento jurídico resolvía todo, tenía todo previsto, y que se distanciaba de la moral, dejándola la moral solo para cuestiones internas de la vida privada. Bueno, reconocer que el imperativo moral no es algo que pueda quedar solamente en la interioridad, sino que el imperativo moral también toma en cuenta la realización exterior de las conductas, es un paso adelante. Es un paso adelante porque significa reconocer que la norma jurídica que impera en el campo de la exterioridad de las conductas se encuentra con otra norma de otro origen que también quiere, que también pretende imperar en la exterioridad de las conductas, y que obligar a una persona a que frene el mandato ético, lo detenga y a la fuerza actúe en contra de su mandato ético, bueno, esto es una afrenta, esto es pretender una disociación de las personas. Digamos, el paso adelante que ha significado en el mundo jurídico el reconocimiento del valor jurídico de la objeción de conciencia, en donde se reconoce que algo
que no está en los resortes del legislador, que es una fuente moral, tenga valor jurídico, que lo jurídico no avance hasta el punto de quebrantar ese mandato, ha sido un paso adelante en el mundo jurídico, porque ha sido reconocer que por más que los legisladores consideren un beneficio, un paso adelante, el dictado de algunas normas, sin embargo, estas decisiones se detengan ante el costo que significa quebrar la persona humana en el conflicto de no proyectar a la exterioridad su mandato moral, que como tal mandato moral exige, pretende, le dice, debes actuar de tal manera, no solo como un resorte interior, sino en el campo de la acción. Es decir, que ese imperativo que mueve a una acción externa y choca con el otro imperativo, el mundo jurídico. Bueno, ese conflicto, si no se resuelve, es una situación lesiva y es también lesiva la situación para aquella persona a la que se la fuerza a actuar contradictoriamente con su razón. Es decir, acá es por la racionalidad del mundo jurídico que se reconoce, se empezó a abrir camino la objeción de conciencia. Reconocerlo como un derecho humano significa reconocer la objeción de conciencia como un principio superior a otras leyes generales, de tal manera que, aunque no significa la derogación de la ley, aunque no signifique un planteo de inconstitucionalidad ni de anticonvencionalidad, porque no atacan, no pretenden la modificación de la ley, pero abre una puerta para el caso particular del accionante, que pretende con su acción, desde un nivel superior de la lesión que le significa en su condición humana, pretende no ser obligado a actuar de acuerdo a lo que esa norma impera. Es decir, es una acción para el caso particular, pero lo que se invoca el carácter humano de la vida social, en donde se actúa según razón y voluntad informada por la razón, en una situación en donde el imperativo legal pretende llevarlo por un sentido contrario al de la razón. Claro, si bien no significa esto, decíamos, una modificación de la norma, sí significa un mensaje para el poder político, porque va dando señales de revisión de la dirección que está tomando el ordenamiento jurídico. Las objeciones de conciencia van dando señales cuando se hace lugar, van resolviendo cuestiones particulares, pero van siendo una señal para que esta grieta en el sistema del ordenamiento positivo haga revisar el rumbo que está siguiendo el ordenamiento positivo. Esto vale sobre todo cuando las señales reflejan una moral socialmente vigente. Porque claro, la objeción de conciencia puede ocurrir que se origine en una moral socialmente vigente, entonces le plantea al legislador una pregunta de en qué medida su proyecto social es compatible con la cultura de una sociedad. También
puede ocurrir que el objetor de conciencia esté reflejando una concepción ética minoritaria o una concepción ética hasta personal, es decir, que no sea representativa del mundo socialmente compartido. Ahora bien, que el legislador haga lugar, prevea la objeción de conciencia, y si no la prevé el legislador, un juez haga lugar, bueno, significa, decíamos, detener la fuerza normativa cuando va a significar una afrenta para la coherencia de la vida de las personas. Hay dos viejos principios del derecho romano que son coincidentes acá, concurrentes, que son concurrentes en este problema. Hay un viejo principio del derecho romano que decía, dura lex sed lex. Es decir, es dura la ley, pero es la ley. Pero este es más conocido, ¿no? El dura lex sed lex. Y les gusta mucho a los que están detentando la autoridad. Pero los romanos tenían también otro principio, que dice lex cum grave incómodo non obliga. Es decir, la ley que obliga con una grave afrenta, traduciríamos nosotros, con una grave afrenta, no obliga. O sea, acá, ¿cómo se combinan estos dos principios? Bueno, con una razonabilidad, con una prudencia política de los legisladores, que tomen en cuenta entonces las señales que la sociedad va dando. En el caso concreto que genera esta jornada, es para pensar de parte de los políticos, de parte de los legisladores, si los médicos formulan la objeción de conciencia, quienes viven, quienes actúan permanentemente en el mundo hospitalario, formulan esta objeción, bueno, es una señal importante que lamentablemente no ha sido tenido en cuenta porque en las sesiones informativas de la legislatura nacional se ha expuesto suficientemente los argumentos biológicos en contra de esta práctica, pero sin embargo no han sido tenidos en cuenta. Formular, presentar una objeción de conciencia es una acción disponible para poder pretender vivir de una manera racionalmente coherente y poder pretender una sociedad más justa, donde lo último no sea una imposición por la fuerza, sino en donde se abra camino la consideración razonable de lo que se establece. Acá veo algunos mensajes de cómo en algunos países, mencionan Australia, no consiguen médicos que hagan esta práctica. Bueno, el Colegio Médico de la provincia tiene dicho varias veces que no lo reconoce como una actividad, como una práctica propiamente médica, así también muchos colegios médicos en el mundo. Pero sin embargo, hay acciones de fuerte tono autoritario para vetar el reconocimiento de la objeción de conciencia. Esto sabemos que ocurre, sabemos que se plantea, pero al mismo tiempo sabemos que existe la posibilidad, que vamos a ver luego en la parte que va a exponer la doctora Ranieri, que hay recursos y que hace falta, bueno, una cierta organización y una cierta entereza, digamos, para hacer valer un objetivo de que la vida social, a través del ordenamiento jurídico, sea más digna de ser vivida. Es decir, reconocer como derecho humano
la objeción de conciencia es reconocer que el ordenamiento jurídico tiene que ofrecer a todos un modelo, un ámbito que sea digno de ser vivido y no en donde entremos a vivir a la fuerza en contradicción con lo que nuestra misma razón nos está mostrando. Bien, yo voy a detener acá esta exposición y les propongo 2 cursos de acción alternativos. Doctor Franco, dirás si hacemos acá pregunta o si le damos paso a la doctora Ranieri y juntamos entonces luego todas las preguntas. Sí, padre, creo que podemos ya dar paso a la doctora Ranieri y comenzar con el segundo tema de la exposición para ir también escuchando todo lo que podemos sacar de conclusiones, ¿no? Mientras usted hablaba, yo pensaba también en lo importante que es la dimensión integral del ser humano y que, como usted dice, esta lucha de estos dos mandatos, por un lado el mandato legal y por otro el mandato de la conciencia, generan en la persona que está en esta situación una grave lesión a su humanidad, ¿ah? Porque la pone en una disyuntiva tan importante que va directamente a lesionar o va como una afrenta, como usted lo dice, a su ser integral biopsicosocial. Estábamos viendo algunas consultas ahí en el chat, pero bueno, creo que podemos ya darle paso a la doctora Ranieri. Tenemos ya muchos conectados, muchas personas que están siguiendo la transmisión, así que le damos el paso a la doctora Débora Ranieri. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Agradezco la invitación del Colegio de Médicos de Salta y para mí es, como dije al comienzo cuando estábamos algunos, un honor compartir este conversatorio, este encuentro con el padre Julio Méndez. Bueno, realmente maravilloso lo del padre, la explicación, ¿no? Porque es muy importante que en estos tiempos tengamos muy en claro en qué consiste realmente, que la conciencia puede hacerse valer frente a una ley injusta, cuando el discurso, los medios de comunicación y en general lo que se les dice, aún en los hospitales, y lo hemos visto desde que salió la ley desde los ministerios de salud de las provincias, qué se les dice sobre la objeción de conciencia también a los médicos para hacerlos dudar o asustarse, y es muy importante entonces saber los fundamentos filosóficos, antropológicos, y desde el punto de vista del derecho, como bien dijo el padre, como un derecho humano, ¿no? Voy a hacer varias referencias al contexto de esta ley actual, a la historia de cómo se dio esto en torno a la objeción de conciencia y a la situación que tenemos hoy, que estamos viviendo en los hospitales de la Argentina diariamente. Vale la pena recordar que en el 2018, cuando se aprobó solamente en la Cámara de Diputados el proyecto que se quería sancionar, muy similar a nada decía la ley, ese proyecto, sobre la objeción de conciencia de los médicos, ni de las instituciones. Recuerdo que en aquel entonces esa situación ocasionó en gran parte del Senado, en muchos senadores, la decisión a no votar favorablemente la ley, porque se consideraba justamente que el no reconocer en esta ley el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y del personal de salud era ya una ley que avasallaba un derecho importante. Recuerdo también que nosotros decíamos, bueno, si no está en la ley reconocido, la objeción de conciencia es un derecho que no se fundamenta en una ley particular, sino, como bien dijo el padre, es un derecho humano, está reconocido en la Constitución Nacional en muchos artículos, en los convenios, en los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha ratificado, con lo cual el fundamento no es si la ley le da o no validez a la objeción de conciencia o le da creación, es decir, la ley crea la objeción de conciencia porque la reconoce.
Ahora bien, es mejor que la ley reconozca este derecho, pero el problema con el que nos encontramos cuando aparece la ley es cómo la ley regula este derecho. Lo que nosotros debemos preguntarnos es si esta ley regula adecuadamente la objeción de conciencia, de tal modo que se garantice la concreción de este derecho, o si, por el contrario, la regula a medias o le pone cargas al objetor que termina desconociendo en última instancia este derecho. Muy bien, en el 2020 se colocaron 2 artículos referidos a la objeción de conciencia en la ley, artículos que apenas salió la ley dio lugar a muchísima discusión sobre cómo debía interpretarse la implementación de estos artículos en el día a día de los hospitales, y ahí es donde entonces surgió la cuestión sobre el análisis de la ley. Y puedo decir, porque hemos seguido con detenimiento la discusión en la Comisión de Senadores y Diputados, que el haber incluido estos artículos generó la adhesión a la ley en muchos senadores que en el 2018 se habían opuesto. Con lo cual, de algún modo, no sabemos si esto fue para bien o para mal, evidentemente no lo fue. Pero bueno, más allá de eso, apenas la ley se sancionó, el gobierno nacional dijo en la misma promulgación: sabemos que algunos artículos de la ley generarán conflicto en su interpretación, pero por lo que prontamente regularemos a través de un protocolo, de una guía de implementación, cómo debe entenderse lo que la ley quizá deja abierta a la interpretación. Con lo cual, y ahí es donde acaba de sancionarse hace poco este protocolo actualizado, nos encontramos con varios problemas. El primero es si la ley misma regula adecuadamente el derecho a la objeción de conciencia, y en segundo lugar, este nuevo protocolo que todavía no tiene vigencia más que en los hospitales nacionales porque tiene que pasar, ¿no es cierto?, por la adhesión de las provincias, muy poco se ha hablado de esto. Si este protocolo a su vez le agrega una regulación a esta ley que sigue contradiciendo mucho más el derecho al objetor. Veamos entonces que apenas salió la ley, cuáles fueron las problemáticas bien concretas y diarias que se presentaban en los diferentes hospitales del país. El artículo 10 dice que el profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Entonces, el primer problema que se presentó es quiénes pueden ser objetores de conciencia. En general, el discurso desde los ministerios de salud provinciales y desde el Ministerio de Salud Nacional, que dio un curso especial sobre la implementación de la ley, era decir que solo podían o pueden ser objetores aquellos que intervienen de manera directa en la intervención concreta del aborto, en otras palabras, el médico que prescribe el misoprostol en el aborto químico o el médico que extrae al bebé del útero materno en el aborto quirúrgico. Desconociéndose que para la realización de esta, como llaman, práctica, ¿no es cierto?, porque así lo llaman, ni siquiera la llaman aborto, ¿no?, de esta situación, se requiere la participación, la acción concreta de muchísimas personas que intervienen desde el momento que ingresa una mujer embarazada a una clínica, a un hospital, hasta que se realiza el aborto. Entonces ahí el primer encuentro o contradicción que produjo esta implementación fue la cantidad de profesionales de la salud que comenzaron a manifestar que no querían participar ni actuar por un conflicto con su moral en estas conductas que implicaba actuar en el aborto. Antes de salir el protocolo, después vamos a ver qué dice el protocolo, muchos ya lo deben saber, lamentablemente, antes de salir el protocolo nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos leer esta ley de acuerdo a la efectividad de este derecho? Curiosamente, la ley a lo largo de varios artículos menciona el aborto como un proceso.
coloca como aquel que está obligado a atender a la mujer en el pedido de aborto a varios profesionales de la salud, no solamente al médico que actúa en el acto concreto que define el aborto. Sabemos que en la concreción del aborto se necesita estudios previos, el monitoreo por parte de las enfermeras, en la operación el instrumentador quirúrgico, el anestesista, el cardiólogo que hace el estudio, el ecografista, o sea, hay una gran cantidad, el camillero que tiene que llevar a la mujer a la sala de operación. Todas esas personas tienen conciencia. Y todas esas personas, en el momento en que disciernen, como muy bien dijo el padre Méndez, la conciencia, se dan cuenta que eso que les están pidiendo no lo pueden hacer porque está mal, por diferentes motivos, se produce entonces un conflicto. Muy bien, antes del protocolo lo que se logró en la concientización de muchos de estos profesionales de la salud es que aun cuando les decían que no podían ser objetores de conciencia, aún así presentaban frente a la institución para la cual trabajaban la declaración de objetor, ¿no? Con una copia para poder llevar la prueba de esa declaración. Esto generó un gran conflicto a nivel institucional, porque incluso muchos ministerios de salud provinciales se atrevieron a contestar a estos pedidos de objetores con una nota formal, un acto administrativo, diciendo que ellos no podían ser objetores. La objeción de conciencia es un derecho humano que no puede la autoridad arrogarse la potestad de juzgar si puede decir si la conciencia de esa persona está errada o no. En todo caso, después será objeto de ver en el caso concreto y posiblemente a través de un juez si hubo un exceso o no en el ejercicio de ese derecho. Ahora bien, lamentablemente el protocolo, previendo 6 meses después los problemas que se habían generado, porque son muchísimos los objetores que hay en todos los hospitales, reguló este artículo de un modo excesivo, de un modo avasallante para el objetor, diciendo que solamente pueden ser objetores aquellos que deben realizar la práctica concreta, intervención directa, pero no para las acciones necesarias para garantizar la atención integral de la salud, tanto las acciones previas como posteriores. Lamentablemente acá se les escapó la palabra necesaria, y digo lamentablemente porque esto jurídicamente tiene una relevancia, ¿no? En el derecho penal puede ser que exista el actor primario de un delito y el partícipe necesario, aquel que participa y que sin su accionar la conducta no puede realizarse. Podemos preguntar a los médicos, ¿puede un médico que hace un aborto realizar el aborto si no está el anestesista? Si el ecografista no determina la edad gestacional, si no se hacen los exámenes previos de sangre, si no está el camillero que lleva a la mujer, o sea, necesita de otros, lo necesario. La ley de aborto italiana prevé la objeción de conciencia a todo aquel que participa de modo directo y necesario en el aborto, previendo que entonces esas conductas previas que acompañan, que son necesarias a la consecución del aborto, el profesional de la salud lo percibe en su conciencia como que está haciendo algo que no puede hacer, que contradice su moral, su juicio moral. Y obligarlo a hacerlo genera un conflicto enorme, además de avasallar el derecho a la objeción de conciencia. Conflicto que, por ejemplo, en un hospital, en los inicios de la ley, un grupo de enfermeras a las cuales no se las dejaba ser objetoras y se las obligaba a participar. Pensemos que además muchos profesionales de la salud actúan bajo sanción, ¿no? Bajo la amenaza de sanción. El trabajo de cada uno es la fuente, ¿no es cierto?, de sostén de su familia. Entonces hay una situación allí de vulnerabilidad muy importante, que la conciencia se ve violentada a tener que actuar cuando no quiere. Recuerdo cuando un grupo de enfermeras nos contaban, lo único que nos queda es cuando nos hacen participar en estas acciones, nos pedimos retirarnos porque nos sentimos mal y nos cubrimos entre nosotras para poder
no estar en ese momento porque realmente nuestra conciencia no lo permite. Además de toda la situación de estrés laboral que está ocasionando esta situación. Bueno, ahí entonces lo que podemos decir es que el objetor de conciencia debe fortalecerse, debe hacer valer esto, debe, una vez que presenta su declaración de objetor, saber que toda acción que se realice contra él, como cambiarlo de lugar, amenazarlo, decirle que va a perder su trabajo, que va a ir preso, que va a ser sancionado, todas esas conductas son susceptibles, sospechosas de discriminación y hasta diríamos de violencia laboral. ¿Y qué decir del protocolo? Y directamente el protocolo, que es una guía de buenas prácticas, como dijeron el otro día en el Ministerio de Salud, bueno, parecería que este protocolo no pasó todos los avales que necesitaba, entonces ahora dicen que esto es una guía de buenas prácticas de cómo se debe realizar, no puede ser obedecido, es decir, es de imposible cumplimiento decirle a alguien que participa necesariamente en la consecución de un aborto que tiene que participar igual. Y esto obviamente será objeto de caso por caso si se llega a judicializar. Es interesante también saber que en el derecho comparado, muchas reglamentaciones de las leyes de aborto que se excedían en esta reglamentación fueron objetadas judicialmente y fueron declaradas inconstitucionales. De hecho, esto mismo pasó en Uruguay, ¿no? Donde un grupo de 10 ginecólogos se presentaron frente a la reglamentación, la cuestionaron y el tribunal uruguayo concedió esta cuestión de que la reglamentación excedía lo que la ley decía, o sea, hay un exceso de reglamentación y va más allá. Muy bien. Fíjense ustedes que el protocolo dice, estas acciones no tienen como finalidad interrumpir la gestación. ¿Cómo que no? ¿Cómo no va a tener esa finalidad si se realiza justamente para la realización del aborto? Y se realizan de manera complementaria a un gran número de prácticas de salud, ¿no? Como si uno pudiese separar la ecografía del aborto o la anestesia del aborto. Y por tanto no puede existir conflicto moral o religioso con su realización en profesionales dedicados al cuidado de la salud. Aquí está haciendo el que hizo este reglamento un juicio sobre la conciencia moral que no es posible y aceptable. Muy bien, el segundo conflicto que la ley presentó es cuando, una vez que reconoce el derecho al objetor, dice que a los fines del ejercicio de la objeción de conciencia, el objetor deberá, y le pone 3 cargas, ¿no? 3 obligaciones. Hay 2 que son legítimas, podríamos decir, que mantenga su objeción de conciencia en todos los ámbitos en los que trabaje. Claro, muy bien, no va a haber un médico que sea objetor en un hospital público y no en una clínica privada o viceversa. También el inciso C dice que cumpla con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. Obviamente, el objetor no deja de cumplir con sus obligaciones como médico o profesional de la salud. Si el problema se da en la carga del inciso B que dice derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna sin dilaciones. Bueno, yo les aseguro que sobre este tema, aborto y obligación de derivar, hay bibliotecas enteras en el derecho comparado que se han dedicado a explicar y a mostrar el por qué respetar la objeción de conciencia del médico y al mismo tiempo obligarlo a que le diga a la paciente, a la mujer, a dónde tiene que ir, qué médico se lo va a hacer, le asegure que se lo van a hacer bien, dice acá, ¿no es cierto?, de manera oportuna y sin dilaciones, es contradecir el mismo derecho que se reconoció en el renglón anterior. ¿Por qué? Porque es lo mismo, no quiero realizar el aborto, no quiero realizar ninguna conducta que lleve al aborto, y tampoco quiero derivar a otro que lo haga porque yo estoy siendo necesario en la realización. Muy bien, y esto también dio ocasión a muchos casos particulares. Por ejemplo, en algunos hospitales se les entregaba a los objetores un papel, un documento en el que se les obligaba a entregárselo a la mujer. Usted le dice que es un objetor, pero le tiene que entregar este papel donde dice exactamente dónde ella debe ir, a qué médico y a qué hospital.
muchos objetores dijeron, esto yo no lo voy a presentar, esto no me lo pueden obligar a hacer, porque contradice mi conciencia. Lo mismo decirle si hay una lista en el hospital donde puede ir, lo mismo, ¿no? Bueno, allí el tema de la derivación requiere el análisis de cada profesional de manera pormenorizada y de aquello que su conciencia le permite. Lo que sí es cierto es que violenta la conciencia del objetor el obligarlo a una derivación concreta que le asegure, que le garantice la práctica del aborto. Incluso les diría que hasta en la misma realidad de lo que sucede, fíjense ustedes, la objeción de conciencia debe ser declarada por el profesional de la salud o el médico a su superior. Debe quedar en el legajo del médico o del profesional de la salud. Como la conciencia puede cambiar, ¿no es cierto?, de una persona. Hoy un médico que hace abortos puede darse cuenta que está mal y no quiere, y mañana ser un objetor. Entonces, ¿cómo sabe el médico objetor quién hace abortos y a dónde lo tiene que derivar? Si eso es algo que debe mantenerse en el legajo y el conocimiento del superior. Y por otro lado, ¿de qué modo va a poder garantizar una práctica que el mismo objetor muchas veces objeta porque sabe que pone en riesgo a la mujer, a su vida y a su salud? Entonces, ¿cómo la voy a derivar en conciencia a alguien para que la ponga en riesgo o le dañe su salud? Bien, esto será objeto entonces de análisis por cada profesional de la salud en el caso concreto y ha sido resuelto de modo diferente en los diferentes lugares donde esto se ha decidido hacer. Muy bien, por último, voy a hacer referencia para así dejar lugar a las preguntas de ustedes. Las grandes contradicciones que esta ley y este protocolo trae para la práctica de los médicos, en las clínicas, en los hospitales. Además, piensen ustedes, ¿no? Vivir en un clima social en el que nosotros estamos aquí en un contexto de pandemia, de muertes, de un estrés para los médicos, que tengan que los médicos o profesionales estar observándose entre ellos, ¿no? ¿Qué realiza cada uno? Se ha generado una situación de incomodidad muy grande, se ha quitado la paz que debe existir en un lugar como es un hospital donde permanentemente hay tensiones por lo que estamos viviendo. Realmente esta ley, aún en este contexto, es dolorosísimo que los gobernantes no hayan calibrado, no hayan tomado conciencia de lo que le estaban pidiendo a los ciudadanos argentinos. Y por otro lado, tampoco se tomaron el trabajo de chequear previamente con cuántos médicos iban a contar para realizar abortos, ¿no? Más bien lo que hicieron es, bueno, los que no quieran los vamos a amedrentar o asustar con esto de las sanciones y de la cárcel y de estos casos, como es el caso de Rodríguez Lastra, que lo usan en todos lados y que pocos conocen lo que sucedió con él, porque en realidad Rodríguez Lastra no era un objetor de conciencia. Bien, ¿cuál es el otro conflicto o contradicción que la ley trae? Es la siguiente, fíjense ustedes, el delito de aborto no desapareció del Código Penal. Sigue existiendo en la Argentina hoy la tipificación del delito de aborto. ¿Cuándo quedó en esta ley? Después de la semana 14, ¿no es cierto? Es decir, hasta la semana 14 no es delito, es derecho de la mujer, como lo quieren llamar. Después de la semana 14, el mismo médico tiene que saber que es un delito. Pero claro, aquí se agregaron las causales, ¿no? El aborto por causales. Causales que están siendo utilizadas tan burdamente y contrarias a la misma ley, que no podemos entender cómo todavía esto no ha sido denunciado por los hospitales, ¿no? Fíjense ustedes. Muchos senadores, en diciembre del 2020, cuando vieron la causal de salud integral, de acuerdo a la OMS, se dieron cuenta que esta era la vía, la apertura al aborto irrestricto hasta antes de nacer. Porque cualquier mujer que diga que tiene una situación de pobreza, o que está deprimida, o que está sufriendo violencia,
o que tiene alguna causal psicosocial, en la práctica de los protocolos anteriores se le certificaba para darle el aborto por causal o la llamada ILE, la mal llamada ILE. Muchos senadores dijeron abiertamente, y están las actas del Congreso, que no querían aprobar esta ley si esa palabra integral y esa interpretación no se quitaba de la ley. Y el presidente les prometió sacarlo de la ley. El mismo día que se promulga la ley, sale un decreto de observación a esta palabra integral, fundamentando que debía entenderse la causal salud de manera estricta de acuerdo al Código de 1921, riesgo grave para la salud que no pueda ser evitado de otro modo, y salud física. Bueno, desde el día 1 de la ley empezaron a aplicar el concepto de salud de modo integral. Se hizo caso omiso a esta observación, porque ya venía de la práctica anterior. Y al mismo tiempo, el protocolo agrega a esta causal diciendo que es causal de salud integral, es decir, el protocolo va en contra de la misma ley. ¿Cuál es el problema de esto? Claro, entonces acá el problema es que empiezan a intervenir más profesionales. Hoy están certificando la causal salud con un médico ginecólogo, una psiquiatra o psicóloga y un asistente social. Se están firmando con 3 profesionales, los cuales pueden ser objetores, obviamente, psicólogo y asistente social. En el año 2020, cuando la ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo de Ginés González García, ¿se acuerdan? Allí se hizo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires un informe de lo que estaba pasando en la ciudad de Buenos Aires, como para poner un lugar de ejemplo. Y allí se constató que de los más, recuerdo que en ese momento se había dado una cifra de cantidades de abortos realizados en la ciudad de Buenos Aires que en ese momento era mayoritaria a la cantidad de muertos por COVID. ¿Y qué es lo que allí se dijo en el informe, de acuerdo al protocolo? Que la mayor causa por la cual se estaban realizando los abortos en la ciudad de Buenos Aires era por la causal salud, no la causal violación. O sea, la causal salud es la vía de acceso para el aborto libre y restricto. Y también dijeron que el promedio de edad de las mujeres que pedían era entre 25 y 35 años, de clase media, y que ya tenían otros hijos. Es decir, estaban usando el aborto como un método anticonceptivo, que sabemos que es lo que sucede. Bueno, mucho más por decir, pero prefiero dar lugar a las preguntas de ustedes, que seguramente tendrán inquietudes, y poder, junto al padre, contestar lo que ustedes quieran preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ranieri. Abrimos el espacio de preguntas a todos aquellos. Nos vamos a ir ordenando simplemente para que podamos escucharnos a todos. Pueden escribirla en el chat o hacerla directamente a través del audio. Así que los dos expositores están abiertos para las preguntas para que respondan sus dudas. Buenas tardes. Hola, hola, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, le escuchamos. Desde una consulta, para ser objeto de conciencia, ¿hay algún protocolo o algún estado o un censo donde se tenga que inscribir el profesional o simplemente manifestar la voluntad? Bien, no, en realidad no debería haber un registro donde aparezcan todos los objetores. El objetor tiene que presentar por escrito, con 2 copias, ¿no? Una quedársela a él y otro a la persona que se lo presenta,
a aquel para el cual usted realiza su actividad médica, es decir, a aquel para el cual uno obedece, ¿no? Órdenes dentro del hospital, jefe de ginecología, jefe de obstetricia, director del hospital, jefe de enfermería, es decir, todo aquel para el cual el profesional de la salud o el médico tiene que obedecer una orden dentro de la práctica médica, debe hacerle saber a ese superior que no va a realizar ninguna conducta que tenga que ver con la realización del aborto. Si esa persona se niega a recibírsela, porque ha pasado que muchos han dicho, no, no te lo voy a recibir porque no corresponde, porque según la ley esto, según la ley aquello, deben entonces la pueden presentar en mesa de entradas del hospital o de la clínica, alguien del hospital o institución se las tiene que recibir, firmar, sellar con fecha, y ya con eso alcanza. No necesita tampoco el objetor que le responda a nadie, que le digan si la recibieron o no la recibieron, si está bien, si está mal, como sí han hecho en muchos ministerios de salud que han respondido negándoselas, porque en realidad basta con la sola declaración, que quede prueba de esa declaración, por eso siempre les decimos sáquenle copia y una foto y ténganlo en el celular a disposición de la persona para decir, mire, yo tal día, ante tal persona, presenté mi declaración, aquí usted tiene que saber que yo esta conducta no la voy a realizar, no me la puede exigir, yo soy objetor de conciencia, ¿sí? Pero es importante que la presenten la declaración, porque ¿qué pasa si no la presentan? Según la ley, toda mujer que va a pedir un aborto y quien la atienda debe en el hospital hacer caso a su pedido, ¿sí? Entonces hay allí una situación, ha pasado en algunos lugares que, por ejemplo, hay provincias que son muy providas, ¿no? Y que todos son objetores, y que creen que no tienen que presentar su objeción porque nadie los va a obligar a hacer un aborto, pero lamentablemente la ley los puede poner en una situación no querida. Entonces conviene, desde esta ley, hacerlo explícito. Doctora Marisol Gutiérrez de Iruya, soy el doctor Franco, miembro del Comité de Bioética. Quería comentarle a la doctora Ranieri que el hospital de Iruya es uno de los hospitales del interior más alejados de la provincia. Tiene un nivel 2 de complejidad y hay médicos generalistas, no hay especialistas en ginecología, el recurso humano es muy escaso, es un hospital pequeño, la población también es un pueblo pequeño, y en este caso, si el objetor también es el gerente del hospital, su inmediato superior tendría que ser el jefe de zona. En este caso, nosotros tenemos a la provincia de Salta dividido en 4 zonas sanitarias. En ese caso, tendría que informar al jefe de zona, porque obviamente al ser personal médico único y a su vez ser gerente del hospital en muchos de esos casos, el jefe inmediato superior es el jefe de zona. Tenemos un formulario que la doctora Ranieri nos ha compartido, que está resumido quizás, que nosotros lo vamos a poner a disposición de todos aquellos que lo necesiten a través del colegio médico, para que las personas que necesiten ese formulario puedan leerlo y si están de acuerdo con lo que dice, lo completan, lo firman, lo sellan, y es muy importante lo que dijo la doctora, que quede una copia para uno. Entonces entregan al inmediato superior la objeción de conciencia, ya, y hacen firmar la fecha de recibido en la copia para ustedes. Entonces ahí ya completamos el trámite para que las autoridades sepan, estén notificadas que como profesional de la salud somos objetores. Con respecto, acá veo algunas preguntas. Sí, yo, perdón, me atrevo a agregar algo más que es importante. En esos modelos que nosotros podemos hacerles llegar, hemos hecho modelos para distintas clases de médicos o actividades. Ustedes pueden completar y agregar lo que quieran, pero es importante fundamentar, ¿no? El por qué, ¿no? Generalmente el fundamento es, bueno, no quiero matar,
la promesa médica, ¿no?, que hice, ¿no?, del juramento hipocrático, por cuestiones médicas, yo sé que ahí hay un ser humano en el vientre materno, entonces poder argumentar el porqué. Y luego también en ese formulario aclarar que por favor quien recibe la nota tenga en cuenta la ley de habeas data, que es que esa información es un dato sensible para el derecho y que no puede usarse para luego, por ejemplo, discriminar al médico para que no pueda ascender en su cargo, o no darle un trabajo. Esto en el derecho comparado se ha dado muchas veces, que a los objetores se los han discriminado, y aquí hay que estar atentos, o se ha publicitado esta lista, y hay que estar atentos que eso no suceda. Aquí veo que alguien dice que no guardó la copia. Bueno, puede ir al lugar donde la presentó y pedir una copia, que puede decir que usted la necesita para guardarla en su legajo, ¿no es cierto? En realidad lo que ustedes presentaron debería guardarse en el legajo que ustedes tienen en cada lugar donde trabajan, ¿no? El superior es el que está obligado a hacer esto. Perdón, Débora, interrumpo. A esa consulta también le aconsejaría que la presente de nuevo, diciendo reiteración de mi nota presentada en tal fecha, y la presente de nuevo, y se guarde una copia, una segunda copia, por más que pida el original anterior. Sí, muy bien, claro, buena idea, claro. Sí, sí. Muchas gracias, doctor Santiago Cornejo, que también está comprometido y está trabajando, asesorando a muchas personas acá en la provincia de Salta con el tema de objeción de conciencia. Así que bienvenido, doctor Santiago, gracias por su participación. Doctora, ¿qué pasa con la objeción de conciencia institucional? No sé si el padre Julio quería decir algo. Quería decir algo antes de que después se pueda atender la pregunta del doctor Oscar Cornejo sobre la objeción institucional. Yo quería señalar lo siguiente: cómo en las órdenes, en las indicaciones que se dan, se pretende que el médico deje de actuar según su leal saber y entender, según su criterio profesional, y se omita propiamente el consentimiento informado, porque no se admite que a la gestante se le efectúe una ecografía y se le muestre o se le explique en qué va a consistir la práctica, porque consideran que eso sería ya atentar contra la autonomía de la voluntad, lo que no es cierto, porque explicarle lo que pasa, que claro, explicar en qué va a consistir lo que está pidiendo puede hacerla desistir. Por eso es que se pretende que el médico sea simplemente un brazo ejecutor sin pensamiento ni voluntad. Bueno, yo creo que todo ello hay que tenerlo en cuenta en la objeción, y en principio el consentimiento informado de que habla, sin que se realice ninguna, porque dice que no debe hacerse ningún tipo de estimación ética o de otro tipo, pero la simple explicación de qué hay ya en el seno de la mujer y en qué consiste lo que se va a hacer o lo que está pidiendo, creo que ya es un paso importante que puede llevar al desistimiento. Sí, coincido plenamente, y esto, acá también está en juego la conciencia de la mujer. Sabemos muy bien que cuando el aborto se legaliza socialmente, en general las mujeres que van a pedir abortar, muchas veces su conciencia no sabe bien lo que están pidiendo. Entonces, ¿cómo ayudarla para que su conciencia pueda discernir lo que está pidiendo cuando le han dicho que va a tomar una pastilla y no le va a pasar nada, que todavía no hay un ser humano, que en realidad es lo mejor que puede hacer porque tiene que seguir trabajando o estudiando, o que la van a dejar, ¿no? El papá del niño le dice que la va a dejar si sigue con el embarazo, en la presión en la que está? La conciencia de la mujer puede actuar con mayor libertad cuanto más sabe aquello que está pidiendo, que muchas veces no lo saben. Y por eso coincido con el padre Méndez, que ahí sí hay que agarrarse de la ley cuando dice que hay un deber por parte del médico de darle a la mujer toda la información que sea necesaria desde el punto de vista médico, científico, sobre aquello que está pidiendo. Y por eso la ecografía es el gran instrumento
Primero porque se escuchan los latidos, porque se lo ve al bebé, porque se le da el informe que dice edad gestacional, el tamaño de su bebé. Está comprobado que la ecografía es el gran momento en el que las mujeres, que muchas veces están totalmente decididas a abortar, desisten de ese querer. Y por eso fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud, y el protocolo que acaban de sancionar lo reitera, dice que la ecografía es un análisis obstructivo del aborto, ¿no? Así nomás lo dicen. ¿Por qué? Porque justamente saben que la ecografía es muy importante para que la mujer pueda darse cuenta de lo que está pidiendo. Y por eso nos ha pasado en muchos hospitales que a los ecografistas directamente les ordenaban hacer la ecografía de un modo determinado, no mostrar imagen, no hacerle escuchar los sonidos, no darle el informe a la mujer, le han dicho varios médicos a varios ecografistas. Y los ecografistas pensaban que eso decía la ley. Y de ningún modo la ley ni el protocolo dice eso, sino que lo que tiene que hacer el ecografista es hacer todo lo que corresponde a su práctica médica. Obviamente en este caso convendría que le pregunte, ¿no?, la mujer previamente, ¿quiere ver a su bebé? ¿Quiere escuchar el latido? Le doy a usted el informe de lo que usted, su estado, en el estado en el que está, porque usted es la que merece saber, por una cuestión también de la ley de los derechos del paciente, la información necesaria para lo que está pidiendo. Hace pocos días salió en un programa de televisión justamente una modelo que contó abiertamente esta misma situación. Fue decidida a abortar, porque además su novio le exigía, porque si no le iba a dejar, y ella abiertamente dice, en cuanto escuché los latidos del corazón, me di cuenta que no lo podía matar. Me di cuenta que no podía continuar con esto, ¿no? Bueno, y eso es lo que pasa en la práctica concreta. Entonces, todos los ecografistas a los cuales los médicos les ordenan hacer la ecografía de un modo determinado, no tienen que hacer caso, porque les están pidiendo que hagan algo contrario a lo que ellos saben hacer. Bien, voy a la pregunta de la objeción de conciencia institucional, que bueno, a propósito no me he detenido en eso porque requiere una explicación un poquito ardua. Fíjense ustedes, la objeción de conciencia institucional también se basa en varios preceptos de la Constitución y de los tratados de derechos humanos. Primero, la libertad de asociación con fines útiles, en la Constitución está plasmado. Un grupo de personas que con un ideario, con determinados principios, valores, creencias, se asocian y ponen en un hospital, una clínica, para ayudar a las personas en su salud. ¿Cómo se los va a obligar a que en esa institución que crearon realicen abortos? Imposible. Los abortistas dicen las paredes no tienen conciencia, pero no son las paredes, son las personas que crearon esa institución con un ideario. En segundo lugar, la libertad religiosa colectiva, que está en los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora bien, en el derecho argentino podríamos decir que hay ciertas leyes que establecen esta posibilidad de la objeción de conciencia de determinadas leyes institucionales. La misma ley de educación sexual prevé que los colegios bajo un ideario puedan ser objetores a la ley a la educación sexual de determinado modo. También la ley de salud reproductiva prevé que las instituciones puedan ser objetoras a la prescripción de anticonceptivos abortistas o que no consideren que puedan ser moralmente buenos. Por lo tanto, hay en el derecho argentino la aceptación de esta objeción de conciencia institucional, ideario, etc. Por otro lado, hay un montón de instituciones que están reconocidas frente a la Inspección General de Justicia, que tienen con la presentación de su estatuto, es decir, el Estado ya les dio el aval como asociación para poder proceder en un organismo de salud. Entonces, ¿ahora qué se les va a decir? Que en su estatuto, cuando pusieron que se reúnen y hacen una clínica para defender a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, ¿eso está mal reconocido? La ciudad de Buenos Aires, el año pasado, cuando adhirió al protocolo nacional, también previó esta posibilidad de las instituciones que podían ser objetoras. ¿Qué hace esta ley? Primero, la ley dice, nada dice sobre la objeción de conciencia institucional. También podemos decir, bueno, si no lo dice, no está prohibido. Pero sí el protocolo abiertamente niega la posibilidad de la objeción de conciencia de las instituciones. Lo único que hace es decir, aceptamos que en una institución, si el 100% de los médicos son objetores,
puede esa institución estar excusada de realizar abortos en su sede, pero sí se la obliga a derivar, a trasladar y a garantizar el aborto y a hacerse cargo del costo del traslado y lo mismo las obras sociales o prepagas. Bueno, esto es inconstitucional, esto hay que atacarlo, esto no hay que obedecerlo, hay que pensar, cada institución debe pensar seriamente cómo debe obrar. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con las hermanas de Mater Dei, ¿no es cierto?, el sanatorio de Mater Dei, que ellas mismas hasta son enfermeras y están dentro del hospital, cómo se le va a ir a pedir allí que realicen aborto. Y bueno, las hermanas decían, nosotras no proveemos todo lo que los pacientes vienen a pedir. No todas las clínicas tienen la posibilidad de hacer todo lo que los pacientes piden, ¿no es cierto? Y legítimamente pueden decir, aquí nosotros no realizamos esto, y por lo tanto allí está la justificación. Ahora, es un problema el que se ataque a las instituciones, el que se ataque, el que se las amenace con multas, el que se la ponga en una situación de tener que hacerse cargo de esto. Judicialmente está el antecedente del Hospital Austral, que hace unos años se negaron a hacer un tratamiento de fertilización asistida, y fueron denunciados, fueron judicializados y condenados, y ellos terminaron siendo embargados, es decir, ni siquiera ellos pagaron, sino que, bueno, pasivamente sufrieron esa injusticia de tener que saldar ese costo. Veremos qué pasa con esto. Sí sé que de estos hospitales han arbitrado un protocolo para poder obrar de tal manera que sin demora esas mujeres puedan ir a otro lugar donde puedan realizar el aborto y no sean ellos los que tengan que asegurarlo. Doctora Ranieri, hay unas consultas acá en el chat. Por ejemplo, ¿cuáles serían las otras herramientas para fortalecer a los objetores aparte de presentar el escrito? Bien, primero estar atentos de qué sucede desde el momento que se declaran objetores con las órdenes que les dan, las amenazas que les dan. Nosotros lo que les estamos diciendo es que cuando les piden algo que ustedes consideren que no corresponda porque está en contra de su conciencia, primero pidan que se lo hagan por escrito. ¿Me puede pedir por escrito lo que me está diciendo? Van a ver que no se los van a poner por escrito, porque esto es más el asustar, la práctica, ¿no? Mirá que si no lo haces, vas a ir preso, o te van a sancionar, o te van a hacer una denuncia o un sumario administrativo. Hasta ahora no conocemos que eso haya sucedido, no decimos que no pueda suceder, pero cuando se les dice, póngamelo por escrito, no lo hacen. En segundo lugar, unirse entre los objetores, y también dar razones en el hospital que trabajan de por qué no quieren hacerlo. Yo considero que el objetor es un testimonio muy importante en una sociedad en la que quiere a toda costa el poder político naturalizar y convertir un crimen en algo que está bien y es bueno y es un derecho. El hecho de que una mujer, por ejemplo, se encuentre con un médico que le diga, no, yo no realizo lo que usted pide porque soy un objetor, puede ser la primera vez de esta mujer que se entere que hay alguien que no quiere hacer esta conducta, y sea para ella un testimonio y se cuestione su propia conciencia. Necesitamos que se haga visible que hay muchos objetores. Por eso entre ustedes tienen que estar unidos, fortalecerse, asesorarse. Nosotros hemos formado una red de objetores a nivel nacional por regiones. El doctor Colombre Santiago Cornejo está también desde acá desde el colegio, así que los invitamos a todos, y 2 veces por semana hacemos reuniones de Zoom para atender a las dudas puntuales que cada uno tiene, y en esas reuniones se han ideado muchas estrategias de cómo actuar y cómo fortalecerse. Ahora, dicho esto, debemos evitar un peligro, que es el siguiente: que se llegue a un modus operandi en los hospitales donde pongan a los objetores de un lado y no se los moleste, y a los médicos abortistas del otro, y tenga que la mujer que va a pedir el aborto directamente a la puerta del aborto. ¿Por qué? Porque este es un riesgo que lo que hace es coartarle a la mujer la posibilidad de estar con un profesional que la pueda ayudar a desistir de abortar. ¿Se entiende? Desde el Ministerio de Salud dicen ellos, vamos a crear equipos de salud en el que no haya ningún médico, un hueco, un médico pro vida
que le haga dudar a la mujer, así lo dicen abiertamente, porque ahí estamos perdidos en la intención nuestra de que el aborto tiene que realizarse. Hay como una especie de obsesión por el aborto, ¿no? Es una cosa increíble. Pero entonces lo que decimos es que el objetor tiene que, una vez que le diga a la mujer que es objetor, obrar de acuerdo a su saber y entender, y ofrecerle todo dato, toda información, todo estudio que sea necesario para que ella pueda decidir en conciencia y tener conciencia de lo que está haciendo. Interesante es lo del consentimiento informado, ¿no? ¿Ustedes saben qué les están dando a firmar a las mujeres para que abortan? El protocolo trae un modelo de consentimiento informado que realmente es increíble, ¿no? Dice, la mujer dice que se le ha informado todo lo necesario sobre lo que está pidiendo. ¿Y qué se le informó? ¿Cómo sabemos que el médico que la atendió le dijo todo lo que ella va a sufrir, los efectos, lo que está haciendo? Buscando en los consentimientos informados de otros países, una vez encontré que en España, en una clínica, le hacen firmar a las mujeres que dice la mujer que sabe que está terminando con una vida humana que es su hijo. Le hacen firmar eso. ¿No? Hay que atreverse a firmar eso por parte de la mujer. Pero digamos, es el momento en el que la mujer dice, yo soy consciente entonces de lo que estoy haciendo, ¿no? Bien, todo lo que hace al consentimiento informado, aunque el objetor no le hace firmar el consentimiento informado a la mujer porque no le hace el aborto, sí se lo puede informar en su relación médico-paciente, porque además la misma ley le exige informarlo, ¿no? Obviamente, de buen trato, con empatía, saber que esa mujer es vulnerable, tratar de ver qué le pasa y por qué está tomando esa decisión, y ofrecerle todos los mecanismos que sean necesarios para ayudarla. Nosotros a partir de agosto vamos a empezar a trabajar con un curso de capacitación para consejerías de equipos de salud, para que los distintos hospitales y sanatorios tengan equipos armados y preparados y adiestrados para que todo pedido de aborto se lo derive a este grupo. Esto ya se está haciendo hace un montón en un montón de hospitales, tenemos un modelo en Córdoba, y allí ellos muestran que el 85% de las mujeres desisten de abortar, ¿no? Cuando son atendidas y contenidas por un equipo serio que las ayuda en la problemática por la que pueda pasar. Bueno, esto requiere capacitación, requiere conocimiento y mucha voluntad por parte de los médicos. Siempre decimos, no hay que quedarse solo con la queja y el enojo y el miedo, sino también hacer cosas buenas, ¿no? Obrar bien y deshacer. Ayer estuve con un grupo de médicos de Corrientes que ellos decían, nosotros tenemos que deshacer la ley en la práctica. O sea, que la ley no se cumpla en la práctica, que no se haga costumbre, ¿no? Y una vez que nosotros logramos esto, la ley entonces va a quedar en desuso, ¿no? Bueno, es difícil, va a llevar quizás años y tiempo, pero bueno, en algunos lugares se va a poder hacer más que en otros. Bien, acá tenemos otras consultas. Soy profesional enfermero de un hospital nivel 2 de complejidad, y ahí tenemos que recibir a la paciente. ¿Qué podemos hacer? Digamos, eso es lo que consulta. Son hospitales pequeños, generalmente Sí. del interior, y o en un centro de salud. Acá tenemos otra consulta de una enfermera que trabajó en un centro de salud, y ahí se entregaban pastillas de misoprostol, y acá nos pone, fue una etapa muy difícil porque me sentía cómplice, porque yo debía controlar, o sea, me ordenaban controlar a las pacientes que recibían esas pastillas. Sí, bueno, miren, debería ningún lugar, como se llaman los CAPS o lugares de primeros auxilios, ¿no es cierto?, que no tengan un ecógrafo, que no tengan la posibilidad de hacer análisis de sangre. Ustedes saben que el misoprostol está contraindicado. Si hay un embarazo ectópico, no se le puede dar misoprostol. ¿Cómo se sabe si el embarazo es ectópico? Por una ecografía. Entonces, toda mujer que va a hacer un aborto necesita sí o sí pasar por una ecografía. Es una barbaridad que digan que no es necesario.
Luego análisis de sangre, si está anémica, si tiene algún otro problema de salud que está contraindicado. Con lo cual deberían todos esos centros primarios de salud decir con argumentos médicos y técnicos en el mismo prospecto del misoprostol que no están capacitados, habilitados en la infraestructura para proveer el aborto, porque la están poniendo en riesgo a la mujer seguro. Claro, ¿qué hacen? Le dan el misoprostol, la mandan a la casa y le dicen que cuando empieza con complicaciones vaya al primer hospital que tenga cerca. Se desentienden de lo que sucede con la mujer. Es una irresponsabilidad. Guarda con la responsabilidad médica, porque después cuando aparezcan, como ya empezaron a aparecer, mujeres muertas por abortar, ¿a quiénes van a ser responsables? ¿Al médico abortista que le dio el misoprostol? ¿O al que la recibe en la guardia y le tiene que terminar el aborto? Y es un médico objetor, como está pasando en muchos hospitales. Entonces, esto se hace valer en la medida que ustedes lo manifiesten, lo pongan por escrito, una nota entre muchos que hagan valer. Nosotros acá no consideramos que se resguarde a la mujer en el pedido de aborto por la infraestructura del lugar, con argumentos médicos, con argumentos de lo técnico, es decir, hay mucho en esto por decir. Miren, ustedes conocerán el caso de Mendoza, ¿no es cierto? Esta joven de 23 años que falleció, una referente radical en la provincia, que falleció por un aborto, ¿no? Ella misma se había hecho abortista. La familia nos ha contactado, una familia de creyentes, de gente buena de campo. Ella se metió en la política, entró en este grupo feminista, queda embarazada, aborta, ¿no? La médica que le hizo el aborto la monitoreó durante una semana por WhatsApp. Están los chats del WhatsApp donde ella le muestra lo que le duele, que no durmió toda la noche y lo que le está padeciendo. No había para hacer una ecografía cerca, entonces le dieron turno para una semana después. Llegó al hospital donde la terminaron atendiendo con todos médicos objetores con un infarto de intestino, ¿no? Una cosa atroz lo que le pasó a esta joven. Cuando se muere, sus padres se enteran allí que ella había realizado un aborto. Ni siquiera avisaron a la familia ni a nada. Jurídicamente están tapando la causa. ¿Por qué? Porque la médica que le hizo el aborto ambulatorio dice que ella obró de acuerdo a la ley. Entonces no hubo mala praxis. Por otro lado, a la chica le habían hecho estudios previos donde ella estaba de salud perfecta. Entonces, los padres dicen, quiero salir a decir que esta ley está poniendo en riesgo a todas las mujeres, porque si nuestra hija, que no tenía ningún problema, aplicaron la ley ambulatoria y la mataron, entonces esto hay que decirlo. Bueno, entonces ahí están yendo ahora sobre los médicos objetores que la atendieron al final para ver si encuentran allí una razón para justificar por qué murió, ¿no? Bueno, esperemos que este caso se resuelva bien y que sirva también para la memoria de esta joven, porque gracias a Dios los médicos que la atendieron en la agonía, ella llegó a decir que se arrepentía por lo que había hecho y que no se imaginó que le iba a pasar lo que le pasó. Una chica estudiosa, ¿no? 23 años, y que ella no pensó que le iba a pasar lo que le pasó. Sí, padre. Bien. Doctora, Acá, sí. Cristian, un segundito. No, quería abonar un poquito por el rumbo que había ido la conversación. Algunos hablan también de objeción de ciencia, en el sentido de que el profesional médico o cualquier profesional de salud, también un enfermero, bueno, tiene la obligación de actuar de acuerdo a la ciencia y no puede una ley obligarlo a dejar de seguir lo que su propio arte médico o de enfermero le exige que haga ante un paciente, ante un caso. Esto me parece también muy importante, ¿no? Tener en cuenta, como decía hace rato, que no puede convertirse el profesional en un mero brazo ejecutor de lo que le solicita una paciente, porque eso no ocurre en ningún otro tipo de relación profesional. Siempre existe en último término el criterio médico y el consentimiento informado en cualquier práctica implica describir en qué consiste lo que se haría. De tal manera que hay leyes de rango superior para la práctica del ejercicio de la profesión médica,
de rango superior a todos estos protocolos y que amparan al profesional. Como bien decía la doctora Ranieri, muchas veces los quieren correr con la vaina, es decir, son puras amenazas verbales, pero todos saben que un profesional no puede dejar de informar y no puede dejar de actuar de acuerdo a lo que el criterio médico le dice. Sí, me permito agregar, padre, que esto está pasando con la cuestión de los abortos con bebés viables, ¿no? Como esta ley no pone límite a la edad gestacional. Fíjense ustedes, una mujer de 6 meses de embarazo que llega y dice que fue violada, con su sola declaración, el médico que la recibe, si no es objetor, está obligado a proveer el aborto. Muchos médicos que al principio no eran objetores o que dicen no tengo ningún problema que dentro de los primeros 3 meses se haga el aborto, al pedirles y obligarlos a hacer el aborto con bebés viables o donde también hay muchísimo riesgo para la vida de la mujer, por cuestiones médicas, que ellos muy bien saben que eso es una barbaridad, o mismo también adelantar un parto con un bebé prematuro que se sabe que o va a morir al poco tiempo, se lo va a dejar con una enfermedad. No saben la cantidad de preocupaciones que hay en los neonatólogos cuando se adelanta un parto por pedido de aborto y se sabe que en lugar de esperar capaz 2 semanas o 3 semanas, se lo adelanta, ese bebé capaz está 2, 3 meses con aparatos, ¿no? para mantenerlo o con enfermedades, o obviamente se muere. Y nos han dicho los neonatólogos, por favor, podemos hacer algo, porque sabemos que esto es terrible. Entonces, muchos médicos que antes no eran objetores, hoy, frente a esta ley, están declarándose objetores. Esto me consta, por ejemplo, en muchos hospitales del Gran Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Porque los obligan a hacer adelantamiento de parto, porque ya no es aborto, sino adelantar el parto, y dejar morir al bebé o ponerlo en una situación de suplicio, ¿no? Que no quieren ver. Y entonces esto hace que digan, bueno, si no me pueden respetar mi criterio médico, de decir yo esto no considero que lo puedo hacer, lo que decía el padre de la objeción de ciencia, entonces se declaran objetores a toda la ley, a toda la práctica. Bien, acá tenemos una consulta donde dice, en el caso de que no se pueda realizar el aborto, porque son todos objetores, ¿cómo queda el Estado cuando no pueda cumplir la ley? Bueno, acá se ha generado como un mito, ¿no? Que sí o sí todos están obligados a proveer de algún modo, ¿no? Si pensemos en una ciudad donde haya un solo hospital, con la complejidad para el aborto, y sea 100% objetores. Ahí la ley dice tiene que derivar a otro lugar, o sea, trasladarla a la mujer, hacerse cargo. A veces es de cumplimiento imposible. Esto también va en contra aún del derecho comparado. En el derecho comparado, por ejemplo en Italia, que es un ejemplo donde hay muchísimos objetores, se respeta a rajatabla la objeción de conciencia. Si en un hospital no hay médicos, como puede pasar para otro pedido de médico, ¿no? No hay camas, hoy decimos, ¿no? Bueno, no hay un lugar, no hay alguien que lo pueda hacer, y bueno, deberá la mujer procurar por sus propios medios aquello que está pidiendo, que por otro lado, como dicen los ginecólogos estadounidenses, una mujer dentro de la semana 14, ¿no? que va a pedir un aborto, no está enferma, no hay un riesgo a su vida, el embarazo no es una enfermedad, ¿no? O sea, ella es la que está decidiendo ponerse en riesgo. Entonces, bueno, ahí tienen que arbitrar un mecanismo de saber cómo actuar, cómo contestar y cómo proveer a eso. Yo creo más que nunca que en esos lugares donde todos son objetores, lo que tienen que arbitrar son estas consejerías de cómo atender a estas mujeres, cómo contenerlas. Ya hemos tenido varios casos en los que cuando las contienen se arrepienten, después capaz vuelven a pedir el aborto porque van a la casa o van al trabajo y les dicen que sí o sí tiene que abortar. Hay mucha ignorancia también, ¿no? Pero en general, creo yo que tiene que haber equipos preparados para recibir estos pedidos de todas las situaciones posibles. Y que si esto se arbitra, no va a ser tan imperioso esto de que la tengan que derivar sí o sí. El feminismo ha creado un mito sobre la mujer que va a abortar. El
feminismo pinta a la mujer que va a abortar como una mujer, ellos dicen, empoderada, está totalmente decidida de lo que está pidiendo, y no es así en la realidad. No es así. Y los médicos lo saben cada vez que atienden a una mujer que va a pedir aborto. Aquí una consulta de un profesional enfermero, también de un hospital del interior. Dice, ¿cómo hacemos cuando una persona viene a solicitar el aborto? Si el médico es objetor en un hospital nivel 2, un hospital de interior, ¿qué hace un enfermero ante esa situación cuando una mujer llega solicitando esta práctica? El enfermero nada puede hacer, porque primero que el enfermero solamente puede prescribir el misoprostol médico. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, porque pueden sacar una ley, un decreto que diga que algún profesional de la salud pueda darlo, ¿no? Claro, en la práctica está pasando que las enfermeras tienen el misoprostol ahí y entonces se lo entregan a la mujer y hacen de cuenta como que la mujer lo consiguió por sí misma. Ustedes saben que muchos abortos no se están registrando, no quedan registrados, o sea, les dan la pastilla, la mandan a la casa y sigue siendo lo que se decía antes del aborto clandestino, nada más que bajo el amparo de la práctica. El personal de enfermería, si no hay médico que pueda atender a ese pedido, tiene que decir aquí, usted no puede conseguir, no podemos proveer lo que usted está pidiendo, va a tener que dirigirse a otro lugar. Creo que es importante aclarar en general a los profesionales de la salud que, me animo a decir, en el 100% de los casos, el aborto no es una urgencia. Entonces, lo que sí puede hacer una urgencia, y que ahí sí estamos obligados a actuar como profesionales de la salud, son las complicaciones de un aborto consumado. Obviamente que eso sí lo debemos atender. El aborto ya se realizó, se consumó, y la mujer puede consultar ya con un sangrado ginecológico importante. Entonces ya estamos enfrente de una complicación que, en caso de que estemos en un centro de salud o de un hospital del interior, tenemos que atender esa complicación por una hemorragia o una infección, lo que sea. Ahí ya estamos hablando de las atención a un paciente que ha tenido una complicación del procedimiento, y no es ya, no entramos en ese tema de que somos objetores, por eso no lo vamos a atender. Eso es importante aclararlo. Sí, y por otro lado, creo que también es importante decirlo, cuando se programa esta práctica en un servicio, se supone que el profesional que lo hace debe realizar el control y seguimiento hasta el alta de la paciente, y no involucrar a otros profesionales que son objetores y decir, bueno, mira, yo ya terminó mi guardia, mañana controla la voz porque ya terminó mi horario de trabajo. Yo creo que eso también es importante decirlo. Todavía no está de alta la paciente en un aborto, que vuelvo a repetir, es una práctica programada, de ninguna manera es una urgencia, y por eso nosotros tampoco podemos decir, bueno, ya terminó mi horario, te paso la guardia a vos que no sos objetor, o al enfermero que no es objetor, controla la voz. Eso es importante, los servicios tienen que mantener, digamos, de alguna forma, una continuidad de la atención de esa paciente hasta que se vaya de alta, con profesionales no objetores en todo tiempo. Entonces, sí, cuando estas cosas empiecen a pasar en la práctica, obviamente que la solución que le queda al Estado, supongo yo, es contratar gente no objetora, no hay otra. Sí, es importante ahí que a los médicos objetores que les toca atender a una mujer que viene con un aborto en curso, con un riesgo para su vida, traten de dejar asentado en la historia clínica cuál fue el médico que le proveyó la pastilla, ¿no? Porque ahí parecería que el médico que le dio la pastilla y se desentiende de ese tratamiento, como lo llaman, ambulatorio, ¿no? En toda práctica médica, el médico que inicia un tratamiento se hace cargo a lo largo de todo el tratamiento, ¿no es cierto? Esto de que porque es ambulatorio, después la mujer termina atendiéndose con otro médico, es una cosa increíble que esto suceda. Claro, lo que pasa es que no tienen la cantidad de médicos en muchos lugares que puedan asistir
a la totalidad del proceso del aborto. Entonces lo que hacen es, anda a tu casa y cuando se te complica les dicen, anda a la primera guardia que tengas cerca. Y generalmente en esas guardias hay médicos objetores. Entonces lo que les decimos a los objetores es, primero, pregúntenle a la mujer quién le dio el misoprostol y déjenlo asentado en la historia clínica, porque también si ese aborto se complica, si la mujer se muere, si le queda un daño en la salud, el demandado va a ser el médico que la atendió último, ¿no? Entonces, que no se quite la responsabilidad de aquel médico que inició el aborto. Lo ideal sería que lo llamen y lo hagan venir, ¿no es cierto? Podrá venir acá que se complicó la paciente a la cual usted le dio la pastilla. Bueno, parecería que eso es difícil que se haga porque no los responsabilizan hasta el final. Pero eso va a depender mucho de los objetores que lo hagan valer. Nos pasó una vez de una médica que nos llamó, era una médica de guardia, ella era la única que iba a estar en la guardia y era objetora, y ya desde la mañana le habían avisado que a la noche se iba a internar una mujer que venía con las pastillas de misoprostol que el médico le había dado a la mañana. Y ella le tenía que dar la orden de internación y monitorearle todo el aborto, porque era un aborto de un avanzado, ¿no? De semana 22, creo. Una chica de 19 años, semana 22. Esta médica desesperada dijo, yo no le voy a dar la internación y monitorear este aborto que yo no quiero realizar. Se presentó a su superior y se negó a hacerlo, llevó una nota escrita y su superior le dijo, no es necesario que hagas esto, no te preocupes, le vamos a decir que venga y se interne en el horario que hay un médico que la va a atender. Después esa jovencita nunca más fue, no sabemos qué pasó, pero bueno, esta médica por lo menos pudo poner un freno a esto de, como hay pocos médicos abortistas, a los objetores les hacen terminar lo que otros comenzaron. Y hay un problema acá de responsabilidad médica, ¿no? Si se complica, ¿quién es luego el responsable? Bien, última pregunta que tenemos en el chat. ¿Cuál es el plazo límite para llevar adelante un aborto en caso de menores de edad embarazadas? No pregunto de un abuso. Pregunto porque quienes están a favor del aborto acusan a los médicos de obstaculizar la práctica abortiva cuando se niegan a realizarlo, fundamentando que hay un peligro para la gestante. Bien, primero eso de que sí o sí toda menor embarazada tiene en riesgo continuar el embarazo, eso médicamente no es verdad. Es más, el riesgo a veces puede ser el aborto. Es un gran problema el tema de los menores, porque fíjense ustedes, en el protocolo casi dejan la posibilidad de que pueda autorizar, en el caso de un menor de edad, el aborto, el que le acompañó un amigo, y hasta en el curso que dieron en el Ministerio de Salud llegaron a decir que el mismo equipo de salud puede dar el consentimiento de la menor para el aborto. Una barbaridad. En segundo lugar, se considera que si es menor de edad ha sido abusada, ¿no? Sobre todo menor de 16 años. En este curso del Ministerio de Salud se les preguntó, ¿y qué pasa si quedó embarazada del noviecito que también es menor de edad? Porque los médicos están obligados a hacer la denuncia policial cuando es menor, ¿no es cierto? Porque hay un delito. Bueno, ahí el tema de los menores es complicadísimo, porque en la misma regulación va en contra de lo que dice el Código Civil sobre la cuestión del consentimiento del menor. Algunos interpretan o quieren interpretar que no es un tratamiento invasivo. Entonces, como no es un tratamiento invasivo, después de los 16 años, como no es necesario el consentimiento de los padres, la menor de edad puede decidir realizar el aborto, cuando en realidad sí es invasivo. Todo aborto es invasivo, ¿no? Entonces ahí también requiere que se establezcan los mecanismos. Es un problema la cuestión de los menores de edad. En una charla que asistí hace poco, dijeron, de acuerdo a las estadísticas que ellos dieron, ¿no? Que en el 2008 el promedio de edad de las mujeres que iniciaban relaciones sexuales, perdonen que cuente esto, era en el 2008 15, 16 años. En el 2018, de acuerdo a este mismo estudio que hicieron, dijeron que son 12, 13 años. O sea, este es un problema terrible, ¿no? Y por eso el aborto lo necesitan, porque justamente son casos terribles. Ahora, si toda la educación sexual que dan en el colegio es que pueda hacer lo que quiera y promueven
las relaciones sexuales desde chiquititas. Después cuando queda embarazada, ahí se acuerdan que son niñas, ¿no? Ahí sí las llaman niñas. Pero bueno, ahí tiene que ver con el contexto familiar, el rol de los pediatras en esto. Sobre todo también, como ustedes saben, en los casos en los que muchas menores quedan embarazadas dentro de la familia, ¿no? Por incesto o abuso intrafamiliar. Esto los pediatras deben estar atentos en los estudios y revisaciones que hacen a los menores cuando ven un caso de sospecha que puede haber una situación de abuso, para no llegar, ¿no es cierto?, al embarazo. Ahí los pediatras tienen que capacitarse y tienen que tener mecanismos de poder ayudar a estas familias que sucede, y sabemos que a veces son los que después piden el aborto. Muy bien, ya estamos llegando al final de esta primera jornada. Estamos realmente muy contentos por la participación, tanto de profesionales del interior como de acá de Capital, personal de enfermería, personal médico. Es muy importante que estos conocimientos, esta información llegue a todo el personal de salud, porque como usted decía, también a veces hay mucha desinformación entre el equipo de salud y con presiones, amenazas, consiguen que una persona se asuste. Obviamente, como decían hace rato, que el trabajo es la fuente de ingresos para la familia, y ante ese temor, por ahí no presentan su objeción de conciencia. Particularmente, yo aconsejo, insto a todos los profesionales de la salud que estén convencidos de su objeción de conciencia, que hagan el trámite, que hagan la nota. Nosotros tenemos un modelo como que nos dejó el equipo de la doctora Ranieri, así que lo vamos a compartir para profesionales médicos, enfermeros, instrumentistas, ecografistas, etc. Y por otro lado, que sean firmes en su decisión y que estén convencidos de que la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental, personalísimo, y que justamente lo que están pidiendo es que se respete la dignidad de cada uno de ustedes como seres humanos. Eso es fundamental, no tener miedo a manifestar su objeción de conciencia por las causales que ustedes consideren. Y por otro lado, nadie bajo ninguna circunstancia puede obligarlos a hacer algo que está en contra de sus convicciones, y como dijo la doctora, aconsejando muy bien, que si alguien los amenaza o los quiere amedrentar o obligar, pídanle que lo haga por escrito, y como dice la doctora, seguramente no se lo van a hacer en cualquier ámbito, en el centro de salud. No tengan miedo de decir, particularmente yo trabajo en un centro de salud, a la médica que por ahí está a favor y entrega las pastillas. Mire, doctora, yo como profesional enfermero soy objetor, ya presenté la nota, le muestran la nota de recibido, y yo no participo en ninguna etapa de este proceso, ni al principio, ni entregando la pastilla, ni haciendo los controles posteriores, absolutamente, porque eso también es importante. Cuando se declaran objetores es de todo el proceso, desde el ingreso hasta el final de esa paciente, desde que ingresa hasta que se va. Por supuesto, las autoridades deberán arbitrar los medios para que esa consulta sea satisfecha por otra persona, otro profesional que no sea objetor. Así que vamos a continuar con estas jornadas de capacitación. Ya habíamos acordado invitar al doctor Santiago Cornejo, para que ya vamos a poner fecha, para que hagamos también un análisis de la legislación provincial. Tenemos leyes de ejercicio de la medicina, leyes de ejercicio de la enfermería, que también hablan de la objeción de conciencia, y así otros profesionales también. Así que los invitamos, vamos a seguir con estas jornadas. Ya vamos a avisar seguramente la próxima fecha, y vamos a sumarlos, como acá nos consultan, para formar esta red de objetores de la zona norte del NOA, para que constantemente tengamos contacto con el equipo de la doctora Débora y podamos evacuar todas nuestras dudas. Por último, no sé si alguien más quiere aportar algo, quiere sacarse alguna duda, hacer alguna otra pregunta. Tenemos unos 5 minutitos más.
Perdón, si me permitís, digamos, les recomiendo a todos, personal médico, enfermeros, el que sea, sepan que ejercen un derecho, que no es una concesión libre de su superior que les permite no hacer esto, digamos. Es realmente un derecho que están ejerciendo, que está reconocido por todos lados, nuestro derecho positivo, y bueno, y que se ejerce como ejerciéndolo. Como decía la doctora Débora, no esperen que les den permiso, no esperen que les contesten. Ustedes simplemente comunican que van a ejercer su derecho y siéntanse muy fuertes en esa postura, que lo que están ejerciendo es un derecho humano, que además está reconocido por la ley en todos lados. Insisto, tanto para enfermeros, personas de salud o cualquier ser humano que tenga que enfrentarse a una situación que violente su conciencia. Pero sean conscientes, no puedo dejar de repetirlo, que es un derecho, no es una concesión graciosa de quien se lo permita hacer. Muy bien, acá preguntan también si un personal de limpieza que lo obligan a ir a hacer sus tareas en el sector destinado a aborto puede ser objetor. Sí, sí, claro que sí. Todo aquel que considere que lo que le están pidiendo o tenga que hacer de algún modo participa en la realización del aborto y es necesario, puede ser objetor. Y nadie se los puede prohibir. ¿Mm? Como decía el doctor Cornejo, es un derecho, no es una concesión. Y hay que hacerlo valer, hay que hacerlo valer. Muy bien, ya para ir cerrando, muchas gracias al padre Raúl, muchas gracias doctora Débora, muchas gracias doctor Santiago Cornejo, doctor Oscar como presidente del Comité de Bioética. Queremos agradecer a todos los participantes y estén atentos porque vamos a seguir con estas charlas, estas jornadas, estas conferencias para seguir informando a todo el personal de salud, médicos, enfermeros, sobre el ejercicio de este derecho y otros temas bioéticos que tenemos atravesados por la pandemia seguramente, para que todos tengamos bien en claro estas cuestiones. Muchas gracias a todos. No sé si alguien más quiere hacer algunas palabras de cierre. Padre. Bueno, muchas gracias, doctor Cristian. Ahí veo que hay una pregunta de la doctora Marisol Gutiérrez de si se debe registrar la consulta en la historia clínica. Bueno, pienso que obviamente que sí, ¿cierto? Sí, Por más sí, que claro. la consulta la registra y bueno, y la Sí, y ¿saben qué está siendo necesario? Ha habido casos en los que la mujer se arrepiente de abortar, los médicos a veces no lo dejan asentado, después vuelve pasada la semana 14 y dice, yo quiero abortar, pero usted ya te había desistido. Y no, pero ahora cambié y usted no me puede obstaculizar. Y una médica en particular en la que por no haber dejado asentado en la historia clínica que desistió por su propia voluntad continuar con el aborto, después se le generó un problema a esta médica. Sí, deben registrar todo como lo hacen con cualquier otro pedido médico y práctica. O sea, no pierdan el saber y entender de lo que es un buen médico, ¿no? Un buen profesional. No se sientan amedrentados. El protocolo no es ley, no puede decirles a ustedes meterse en su conciencia y tienen como muy bien me parece otras leyes que los amparan también en los derechos del paciente y en la ley de enfermería y en otras leyes locales que son muy importantes también conocerlas. Muchas gracias. Bueno, para ir terminando, muchas gracias a todos los participantes y agradecer a los disertantes. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, padre. A todos los participantes, estaremos en contacto con nuevas jornadas de bioética. Muchas gracias. A ustedes, que sigan bien. Buenas noches.